En esta primera sesión hablaremos un poco acerca del desarrollo histórico de la geometría. La geometría la podemos encontrar desde la prehistoria y ha estado presente en el desarrollo de los hombres desde miles de años atrás. No hay una evidencia clara de en qué momento inicia el desarrollo de la geometría o su origen de la geometría. Lo que sí es claro de que se han encontrado una multitud de evidencias, las cuales nos muestran de que el hombre primitivo representaba ya muchas cosas en pictogramas de las experiencias cotidianas que iba teniendo. Cómo eran la caza, cómo era la pesca, cómo era el poder sembrar, el poder hacer una serie de cosas, cuando ya se hizo sedentario. Hay muchas evidencias, ya se dice que hace más de 40,000 años los hombres ya habían mejorado muchas de las técnicas para poder contar, para poder hacer cosas como grandes edificaciones como las que estábamos viendo nosotros en la fotografía. Hicieron una gran cantidad de monumentos, podemos llamarlos así, de pinturas. Hicieron también una gran cantidad de cosas que les permitieron ellos ir mejorando día a día la forma como lo veían. Y esto surgía porque pues, el hombre por naturaleza ha sido siempre curioso e iba tomando técnicas de un lado y de otro a fin de poderlas implementar y aplicar en la vida. La curiosidad innata del hombre fue algo que le hizo ir construyendo nuevas cosas. Y esa acumulación que se fue dando poco a poco, pasando de generación en generación, le hizo avanzar y desarrollar técnicas geométricas cada vez más sofisticadas que les permitieron hacer pinturas mucho más claras, pero también utensilios que les servían para poder grabar, para poder guardar lo que tenían, agua, para poder guardar granos, para poder realizar una serie de cosas en las cuales necesitaba diseñar una serie de utensilios que les permitieran llevar una vida mucho más agradable. Y como dice Isaac Asimov, al principio todo fue curiosidad. Y así el hombre pudo desde ese tiempo empezar a tomar cosas como la medición, pero también la pintura, pero también la parte de poder reflejar en las paredes de las cuevas donde ellos habitaban una gran cantidad de cosas que le estaban sucediendo cotidianamente. Y las evidencias más antiguas que vamos teniendo entre algunas culturas, entre ellas la babilónica, es que ya hace más de 3,000 años antes de Cristo ya había desarrollo de una gran cantidad de cosas. El esplendor de Babilonia es de entre el 3000 hasta el 300 antes de Cristo. Babilonia se encuentra en lo que actualmente se encuentra Irak, y ahí se desarrolla esta cultura entre dos ríos muy grandes y muy buenos que les daban fertilidad a las tierras donde ellos habitaban, que era el río Tigris y el río Éufrates. Ahí fueron al transcurso de todos esos años floreciendo diversas civilizaciones, aunque quizá las evidencias más claras las tenemos nosotros en el libro de la Biblia, donde se habla y se visualiza a toda la cultura babilónica como algo maligno, completamente maligno, ¿no? ¿Por qué? Porque y hasta la actualidad nosotros consideramos algunos números como parte de la maldad. Y así tenemos que el 666 pues significaba malo, 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 porque pues, entre ellos era el 60, que era la cultura babilónica con relación a su calendario, su sistema sexagesimal de numeración, pues lo consideraban ellos como un reflejo de todo esto. Y donde escribían ellos eran una serie de tablillas de barro. Agarraban, tomaban el barro, que en esa región era abundante, colocaban en un cuadro donde se encontraba sostenido por algo de haber sido madera, todo ello, y utilizaban unas cuñas para ir escribiendo lo que les pasaba. Si queremos nosotros conocer algo acerca de dónde surgen muchas de las cosas que actualmente tenemos, habría que irse a la cultura babilónica. Inclusive las primeras protestas de los profesores que ganaban poco se encuentran en la cultura babilónica. Los primeros chantajes o como diríamos fraudes
o corrupción hacia los profesores se encuentran ahí, donde algunos que eran de clases mucho más elevadas le daban una serie de obsequios a los profesores para que sus hijos pudieran aprobar en cierta manera, si lo hablamos en este tiempo, las asignaturas. Pero en esas tablillas se han encontrado problemas matemáticos relacionados con cosas que actualmente los vemos en la educación básica: triángulos, rectángulos, racionales, mediciones de ángulos, relaciones trigonométricas, en fin. La geometría no se estudiaba como en sí como eso, sino que era parte de un todo. No había una división como la que tenemos actualmente, ¿no? Que tenemos nosotros lo que es el álgebra, lo que es la geometría, lo que es el análisis, etcétera. Todo se estudiaba de una misma manera. Ya les decíamos, conocían las áreas de los triángulos, hacían uso de las tripletas pitagóricas y colocaban una gran cantidad de problemas para la apropiación de estos conocimientos. Otra de las grandes culturas que surge en la antigüedad es la cultura egipcia. Ella se desarrolla durante más de 3.500 años y surge con la unificación de algunas ciudades en el Valle del Nilo. Y ya para el 3150 empieza su culmen hasta el año 31 aproximadamente antes de Cristo, cuando el Imperio Romano lo conquista y absorbe a Egipto. Algunas celebridades de la antigüedad como Heródoto y Aristóteles sitúan que el origen de la geometría se da en la civilización egipcia y como una cuestión importante que era en relación a lo que ellos realizaban. Durante las grandes avenidas del río Nilo sucedía que muy frecuentemente se inundaban las tierras y había que buscar alguna forma de volver a medir. Y esto era algo en lo que se volvieron expertos los egipcios, además de las grandes construcciones que nosotros podemos observar como vestigio de más de 3.000 años antes de Cristo, que se empezaron a construir y que prevalecen hasta el presente, ¿sí? Y la palabra geometría se empieza a utilizar desde ese tiempo y simbolizaba algo así como geos. Los griegos ya le dan una definición más clara: geo, que significa tierra, y metris, que significaba medir. ¿Cómo podemos nosotros saber o cómo hemos sabido nosotros acerca de lo que ha ocurrido con Egipto? Pues hay dos papiros, un papiro que le llaman Goleneshchep, el cual es un texto de matemáticas donde hablaba acerca de cómo calcular volúmenes. Los volúmenes era algo sustancial entre los egipcios, era parte fundamental que tenían que aprender por las grandes pirámides que tenían. Y ahí se hablan acerca de estos problemas, sobre todo que tenían que ver con volúmenes. El otro es un papiro que le llaman papiro de Rini, que contiene 84 problemas similares al otro papiro que les mencioné, con problemas de proporcionalidad, cálculos de volúmenes, áreas de triángulos, trapecios, círculos. Usando este último, obtenían ellos obtuvieron una ecuación para el cálculo de un granero cilíndrico. Otra cultura importante de la antigüedad es la de los chinos. Los chinos, con tres cosas fundamentales, quizás tres aspectos en relación a la geometría. Uno, con los cuadrados mágicos, que es algo que en la actualidad todavía se utilizan, y que eran cuadros donde había que calcular o establecer que los valores en los lados fuera siempre el mismo al sumarse. El otro era un triángulo aritmético que ellos ya conocían y que años después, siglos después, algunos matemáticos como Pascal van a estar utilizando. Dentro de la parte de la geometría hay una serie de libros que le llaman los 9 libros, donde se planteaba una serie de trabajos que después van a retomar también los griegos, y que era la parte de cómo calcular el teorema de Pitágoras en un triángulo rectángulo, qué relación había entre los catetos y la hipotenusa. Una más también cercana cultura que se desarrolló desde antes de Cristo es la cultura de los hindúes, y que también tenemos una gran evidencia acerca de ello. Conocían varias cosas, ¿no? La construcción de altares, la cuadratura del círculo trataban de obtenerlas, y así como la aplicación del teorema de Pitágoras. Hay algunos representantes muy importantes de ellos. Aryabhata,
Aryabhata en el siglo V, que efectúa ya un valor aproximado a pi. Trabaja ya en ese tiempo, ¿no? Que años después van a ser utilizados por los matemáticos, las tablas trigonométricas. Sistematizó mucho de los conocimientos. También Bhaskara en el siglo XII hace una demostración ya del teorema de Pitágoras desde su punto de vista. Dan soluciones, ecuaciones cuadráticas, soluciones enteras de ecuaciones indeterminadas. Habría que recordar, ¿no?, de que entre los árabes, uno de los legados que tenemos nosotros es el sistema numérico que estamos utilizando actualmente, y que le daban ya una importancia también al cero. La división entre cero, inclusive este personaje, Brahmagupta, ya lo hacía en ese tiempo, en el siglo VII, antes ya de nuestra era. Escribió un trabajo de 20 libros donde presenta dos secciones, uno de operaciones básicas y otro de prácticas matemáticas. Incluye series, figuras planas y un famoso teorema que es el teorema del cuadrilátero cíclico. Grecia quizás fue la que nos marca la pauta para poder hablar acerca del esplendor de la geometría. En Grecia la geometría desarrolla avances importantes desde el siglo aproximadamente VI antes de Cristo hasta que es invadido también por los romanos. Logra avances sustanciales, ¿no? En el mapa estamos observando nosotros dónde se encuentra, cómo se encontraba la cultura griega en la antigüedad y lo que es Grecia en la época actual. Hay escuelas importantes dentro de los griegos que se desarrollan durante este periodo: la escuela jónica, la de Crotona, la de los Eleatas, la de Atenas y la escuela de Alejandría, con personajes importantes: la jónica con Tales de Mileto, la Crotona con Pitágoras, la escuela de los Eleatas con Zenón de Elea, la escuela de Atenas con Platón e Hipócrates, y la escuela de Alejandría con grandes personalidades como fueron Arquímedes, Eratóstenes, Euclides de Alejandría. Tales de Mileto es quizás el primer gran científico, ¿no? Es la primera teoría que tenemos acerca del origen de las cosas se le debe a Tales de Mileto. En los grandes viajes que realizó por Italia, dice que visitó Egipto, que conocía también la parte de lo que habían hecho los babilónicos, etcétera. Y él es importantísimo y tiene muchísimas aportaciones acerca de la geometría, cosas que hemos abordado nosotros en la escuela secundaria, sobre todo, y preparatoria. Uno de ellos: todo diámetro biseca el círculo. O sea, yo tengo un círculo y hay una parte que corta el círculo en dos partes iguales y viene a ser el diámetro. Otro que es importante también: los ángulos de la base de un triángulo isósceles son iguales. Los ángulos opuestos por el vértice que se forma al cortarse dos rectas son iguales. Si dos triángulos tienen un lado y los dos lados adyacentes respectivamente iguales, entonces los triángulos son iguales, que ese es algo que trabajamos nosotros en secundaria y en preparatoria, que tiene que hablar o habla sobre la equivalencia de triángulos. Y todo ángulo inscrito en un círculo es un ángulo recto, que esto ya lo conocían también los babilónicos. Y el más famoso de todo, inclusive hay canciones que pueden encontrar, ustedes pueden entrar a Spotify o a YouTube y buscan Tales de Mileto, canciones de Tales de Mileto, a encontrar el teorema de Tales, ¿sí? Y esa es una parte importante dentro de la parte matemática. Y se dice que dadas tres rectas paralelas determinan segmentos proporcionales en cualesquiera dos transversales o secantes. De estos ejercicios los trabajamos desde la primaria y es importante el conocernos que la fundamentación de este trabajo es el teorema de Tales. Otro personaje importante fue Pitágoras. Pitágoras lo conocemos nosotros por un famoso teorema, pero él hace una división acerca de lo que es la matemática, y la matemática la divide en matemáticas discretas y continuas. En las discretas coloca aritmética y música, y en las continuas coloca a la geometría y a la astronomía. Pitágoras fue toda una escuela donde tenían
una regla importante era la secrecía. No podían revelar qué cosas hacían, ¿sí? Y cómo estaban lo que iban haciendo, ¿no? No se lo tenían bajo juramento no hacerlo, y eran como un monasterio donde muchos permanecían ahí, algunos otros iban a sus casas e iban a esta escuela, pero tenían esa regla que no debían decirle a nadie qué cosa era lo que hacían. Y muchos de los trabajos también, como característica de esta escuela, es que eran comunitarios, ¿no? Ahorita si habláramos acerca de esto, eran trabajos colaborativos, donde el trabajo colaborativo al final era una exposición de toda la escuela, pero no era solamente de una persona. Entonces ahí hay varias cosas que trabajamos también nosotros en básica, y que algunas de estas las trabajamos desde preescolar. Por ejemplo, la teoría de figuras que llenan el espacio y la construcción geométrica del polígono estrellado de 5 lados. Y sobre todo el teorema de Pitágoras. Ese teorema de Pitágoras donde se señala, ¿no?, de que dado un triángulo rectángulo, el área del cuadrado construido sobre el lado mayor, que es la hipotenusa, es igual a la suma de las áreas de los otros cuadrados construidos sobre los catetos. Y ese teorema de Pitágoras tiene más de 100 demostraciones de que esto es algo real, es algo verdadero. Otro de los grandes personajes, también filósofo y geómetra, porque le gustó mucho la geometría, fue Platón. Fue discípulo de Sócrates y fue maestro de Aristóteles, otros de los dos grandes filósofos de la antigüedad. Él dividió a la geometría en geometría elemental y la geometría superior. La geometría elemental, todo lo que se podía resolver con regla y compás. Entre los griegos era algo básico esto, que había que resolverlo todo con regla y compás. Y el otro, la geometría superior, que estudiaba los 3 problemas más antiguos, irresolubles con regla y compás, y que en la antigüedad, en nuestro tiempo todavía sigue causando y son parte fundamental de la materia de geometría analítica: la cuadratura del círculo, la duplicación del cubo y la trisección del ángulo. Además estudió los poliedros regulares, los que se encuentran aquí, ¿no?, los poliedros. Un personaje que, no por ponerlo más adelante, es menos importante, es Arquímedes de Siracusa, que ha inspirado a una gran cantidad de personalidades. Hay una matemática del siglo XIX que señala de que quien le inspiró a hacer matemática fue Arquímedes de Siracusa, por la historia que se da en relación a él. Dice que él era un personaje bastante importante en Alejandría, y cuando tenían ellos que estaban queriendo invadirlos, los romanos se encontraron con una gran cantidad de sorpresas, dada la gran cantidad de inventiva que había con este personaje que se llamó Arquímedes. Por lo que más conocemos nosotros es por la palabra eureka, porque él fue el que señaló en la parte de física, enunció de que cuando se sumerge un objeto dentro del agua es directamente proporcional al volumen que se desplaza. Y esto fue algo importante, ¿no? Pues, y hay muchas historias y anécdotas acerca de Arquímedes. Y se dice que cuando fueron invadidos, él estaba haciendo figuras, muy concentrado, figuras en la arena, y llegó unos soldados, y uno de los soldados agarró y pisó eso, y él le dijo que no hiciera esto. El soldado se molestó y le atravesó con una espada y lo mató. A este soldado, cuando supieron de que lo había matado, el capitán o el general que se enteró que había matado a Arquímedes, también lo mataron, porque dijeron que había matado al más grande sabio que había en ese momento. Y Arquímedes pues trabaja con esferas y cilindros, y sobre todo esa parte fue importante, ¿no? Los conoides y esferoides, y mucho sobre la parte de las espirales. Y demuestra la equivalencia entre el área del círculo y un triángulo rectángulo, cuyos catetos son el radio y el perímetro de longitud de la circunferencia. Y él pidió que cuando se muriera, pues sobre su tumba colocaran un cilindro y dentro de él una esfera inscrita. Y ese fue Arquímedes. Apolonio de Perga es otro de los misma de esta escuela de Arquímedes. Elaboró 8 libros donde habla acerca de las secciones cónicas estudiadas por Menecmo. A partir de un cono de 2 ramas se introdujo los términos elipse, parábola e hipérbola.
Otro personaje importante también es Eratóstenes de Cirene, el cual, entre todas las cosas, además de la parte matemática, geométrica, él, utilizando la geometría, fue el primero que midió la circunferencia de la Tierra con una precisión casi exacta, ¿no? Casi exacta. Y con nada más que la geometría y el uso de algunos postes que él obtuvo como referencias para poder decir que cuando en un lugar los rayos del sol no daban sombra sobre ese poste, algunos distancias X de otra ciudad, había un ángulo que se formaba con la sombra del sol a esa misma hora. Y a partir de ahí, ¿no? Y a partir de ahí tenemos nosotros de que ya, si hubiéramos seguido con Eratóstenes y aceptado sus teorías, pues el saber de que la Tierra era curva no hubiera sido hasta el siglo XV, XVI de nuestra era, sino del tiempo de Eratóstenes ya lo hubiéramos tenido. Pero el que compila y hace una recopilación de todo lo que había de geometría hasta ese momento va a ser Euclides. Y en un tratado que le llama Los Elementos, los 6 libros de Euclides, él coloca todos los conocimientos que había hasta ese momento de geometría. Y él parte de nociones comunes, donde las nociones comunes son cosas que son como una regla, como algo que no se puede hacer a un lado, ¿no? Y a partir de eso él construye toda la parte de la geometría. Y habla de nociones comunes como cosas que parecieran ser tan obvias, cosas iguales a una misma cosa, son iguales entre sí. Cosas que se pueden sobreponer sobre la otra son iguales. Si se añaden iguales a iguales, los resultados son los mismos, de mucha utilidad en el álgebra. Si se sustraen iguales a iguales, los resultados son los mismos y el todo siempre va a ser mayor que las partes. Y enunció una serie de postulados y a partir de esto se va construyendo toda la parte de la geometría basado en un método que se le llama método deductivo. Por un punto a otro se puede trazar solamente una recta, toda recta puede prolongarse en la misma dirección, con cualquier radio y centro se puede trazar un círculo, todos los ángulos rectos son iguales entre sí. Y el quinto postulado o el quinto teorema de Euclides plantea de que en una forma completa, un poco distinta ahí, pero que significa lo mismo, si yo tengo una recta y un punto exterior a ella, solamente por ese punto yo puedo trazar una sola recta paralela, que es la recta de las paralelas. Y lo que hemos aprendido nosotros a lo largo de los años, nos dicen que las paralelas no se cortan. Y ese fue el teorema, el quinto postulado de Euclides, que dio como resultado una gran cantidad de problemas a lo largo de los demás siglos. Estamos hablando de Euclides unos siglos antes de Cristo, y este problema va a estar presente hasta el siglo XVII-XVIII de nuestra era. El quinto postulado de Euclides es el que estamos ahí mencionando, entonces ahí tenemos la otra definición acerca de ella. Y empieza, ¿no?, de que todos trataban de demostrar de que ese quinto postulado no era un postulado cierto porque había sido obtenido de otra forma, y cuando lo niegan surgen cuando dicen, lo que dice Euclides no es cierto. Por un punto exterior a una recta no pasa solamente una paralela, sino que pasan muchas. O la otra, dado un punto exterior a una recta, hay una infinidad de rectas que van a cortar, van a ser paralelas en ese punto, pero se van a cortar muchas veces. Entonces, esto contradecía mucho lo que se señalaba con Euclides, pero surgen a partir de esto las geometrías neoeuclidianas. Entre los representantes de todas estas formas de ver la geometría viene a ser uno de ellos Gauss, Carl Friedrich Gauss, que también hay una gran cantidad de historias y anécdotas acerca, pero no nos vamos a meter en eso. Él dijo una cosa importante: si el axoma de las paralelas es deducible de las demás, su negación manteniendo los restantes postulados debe conducir a una contradicción. ¿Quién
Quienes ya aterrizaron estas ideas es Nicolás Lobachevsky y Bolyai, y que lograron probar la independencia del quinto postulado y construyeron una geometría que se le llama la geometría hiperbólica de Lobachevsky, en la cual se niega el axioma de los paralelas y dice que por un punto exterior a una recta pasan más de una paralela. ¿Sí? Y esa es la parte de Lobachevsky, de mucha utilidad en la parte geométrica y en la parte de explicación de muchos de los fenómenos que ocurren a nivel astronómico o a nivel micro, y es importantísima estas dos teorías. El otro que habló acerca de esto fue Riemann, y Riemann, en lugar de decir de que había rectas que pasaban y cortaban en dos puntos, que eran paralelas, al menos había dos paralelas que pasaban por ese punto. Él dice que dado una recta y un punto que no le pertenece, no es posible trazar paralelas a la recta en ese punto. Y él pone como un ejemplo la parte de una esfera, y esa esfera va a haber un punto, pero sobre ese punto va a haber, no va a haber paralelas. ¿Sí? No va a haber paralelas, y a partir de ahí él construye una serie de cosas relacionadas con geometrías que no tenían nada que ver con la parte euclidiana. En el siglo XVI-XVII también empieza a surgir otra rama de la geometría, que es la geometría analítica, que nosotros abordamos en la preparatoria. Los impulsores de todo esto, en la parte de la geometría analítica, es cómo unir lo algebraico con lo geométrico. ¿Sí? O sea, representar de una forma algebraica una figura geométrica, por ejemplo. Y algunos de los importantes fue Pierre de Fermat, el cual desarrolló de forma contemporánea, independiente de Descartes, un método algebraico para tratar cuestiones de geometría por medio de sistemas de coordenadas. Esto es algo importante, ¿no? Los sistemas de coordenadas es algo importantísimo, ¿no? A quien se le da casi siempre el mayor mérito viene a ser a René Descartes, ya en el siglo XVI-XVII. Su obra máxima viene a ser esto, es cómo representar un punto en el espacio o en el plano a través de ecuaciones algebraicas. Sí, y ahí surge, ¿no?, la parte de la geometría. Dicen y cuentan las leyendas y las historias. Los matemáticos y los descubrimientos matemáticos y físicos están llenos de una gran cantidad de anécdotas y de historias, algunas verdaderas y otras no verdaderas. De René Descartes dicen de que él le gustaba estar acostado porque tenía una enfermedad, dicen algunos libros, y que le habían recetado algo que todos quisiéramos, que nos levantáramos tarde cuando el sol ya estaba un poco caliente, y en ese frío de París, pues el poder no tener problemas con el frío. Y dice que observó que había una mosca en su habitación, y observó la mosca y dijo: ¿de qué manera yo puedo colocar esa mosca hacer una ecuación y representarla en el espacio también? Y se dice que a partir de ahí surge, ¿no? Así que esta es una de las grandes aportaciones de Descartes. El otro es Leonard Euler, matemático suizo, que sistematizó la geometría analítica de manera ya mucho más formal. Ya expuso el sistema de geometría analítica en el plano, introduciendo además las coordenadas rectangulares en el espacio de una forma formal. También la transformación entre los sistemas de coordenadas rectangulares a polares y viceversas, y clasifica las curvas según sus ecuaciones estudiando sus propiedades generales. Se dice que Euler hizo una gran cantidad de aportaciones, ¿no? O sea, estas son algunas de las que hizo. Bien, otra de las geometrías que surgen también después del Renacimiento va a ser la geometría proyectiva. ¿Qué dice la geometría proyectiva? Tiene sus orígenes primero en el Renacimiento y da lugar a las propiedades geométricas que tienen en común la figura original y su sección, que hacen que se produzca la misma impresión sobre el ojo. Ahí tenemos la escuela de Alejandría, pintada por Rafael, donde se observa, ¿no?, la parte, ¿no?, de la proyección y el impacto que va a tener en los espectadores. Algunos, esto se trabaja, y los que llevaron dibujo técnico recordarán de que esto se trabaja en la preparatoria, y se habla acerca de tener un objeto
en el espacio o en el plano y buscar las diferentes transformaciones que puede tener de acuerdo a X o Z indicaciones. Y así que uno de ellos es de Sargues, Gerard de Sargues, el cual ideó la geometría proyectiva y se interesó por las aplicaciones relacionadas con esto, porque esta es la aplicación que tiene a la arquitectura y a la ingeniería. Otro fue Gerard Monge, el matemático francés que desarrolló métodos de representación de objetos tridimensionales, su proyección sobre los planos y métodos que fueron clasificados en ese momento como de algo secreto, ¿no? Y esa forma como se trabaja a partir de esto, la ortogonalidad, es algo que Gaspar Monge realiza ya en el siglo XVII y siglo XVIII y siglo XIX. El otro fue Jean-Victor Poncelet, el cual trabaja todo esto y además de toda esta parte de la cuestión proyectiva, él desarrolla un teorema que se llama teorema de Poncelet. Entonces son grandes matemáticos, grandes visionarios en relación a esto. Mucho de lo que se pretende actualmente en la parte de la enseñanza es que los niños puedan desarrollar habilidades en relación a la proyección desde el nivel preescolar. ¿Y qué tenemos actualmente? ¿No? Que la geometría cuántica ya en el siglo XIX, a finales del siglo XIX y XX, entra con gran ímpetu y muchas de las geometrías que utilizábamos no son útiles para poder explicar lo que sucede a nivel macro, ¿sí? O sea, sobre todo con la teoría de la relatividad, con las teorías cuánticas, hay cosas que no se pueden explicar. Entonces la parte, ¿no?, de cómo podemos nosotros, dadas lo que nosotros tenemos en lo real que vivimos, solamente 3 dimensiones, que es lo largo, ancho y largo, cómo podemos introducir una cuarta dimensión que viene a ser el tiempo o el espacio-tiempo. Entonces, Einstein es el que desarrolla la parte de la teoría de la relatividad, pero muchos matemáticos más hablan acerca del tipo de matemática o geometría cuántica que se utiliza para poder dar explicación de los fenómenos que ocurren a nivel cuántico. Y en nuestro momento, pues también hay algo importante. Así como a nivel macro ocurren cosas que pasan a nivel micro. Y los ordenadores y una gran cantidad de cosas que se tienen nos proporcionan información. En este momento en que estamos viviendo la pandemia es la geometría de los virus. ¿Cómo trabajamos la geometría? ¿Cómo trabajamos la geometría de lo más pequeño? Así como empezamos de la parte natural del hombre allá en la parte de la prehistoria, hasta lo último que estamos trabajando nosotros, que viene a ser la geometría de lo macro y la geometría de lo micro, en el cual no podemos ver un virus, pero sí se puede, utilizando modelos matemáticos, poder señalar de qué manera se puede visualizar. Y esta es la forma, pues, del virus que tenemos ahorita, que nos está dando en la torre, que es el COVID-19. Bien, esta es mi primera sesión, espero de que les agrade y que podamos nosotros seguir compartiendo algunas cosas, más bien vamos a seguir compartiendo algunas cosas relacionadas con geometría y sobre todo vamos a ir abordándolo, así como hemos visto en este momento desde la prehistoria, vamos a ir abordando esta parte de la historia, pero ya aplicada a la educación, en el cual al final necesariamente tenemos que buscar estrategias para que los niños la aprendan. Claro es de que no vamos a meternos nosotros a la parte muy formal de la cuestión geométrica, porque no es la intención en el curso. La intención está de que no podamos nosotros tener los elementos básicos, elementos esenciales, y a partir de ahí podamos nosotros aplicarlos a la parte de la enseñanza. Este es el video número 1, espero les guste. Y ya saben, mi teléfono, mi correo electrónico y la página están en la portada. Espero de que puedan ustedes seguir atendiendo todo esto que tenemos. Y sobre todo, cuídense mucho, quédense en casa.